En el mundo del espectáculo mexicano, pocas figuras han logrado conectar con el público de una manera tan cercana y popular como Liliana Arriaga. Durante años, millones de personas la vieron aparecer en televisión con una sonrisa exagerada, maquillaje descuidado y una personalidad irreverente capaz de provocar carcajadas inmediatas. Sin embargo, detrás de aquel personaje escandaloso y aparentemente despreocupado, existía una mujer marcada por profundas heridas emocionales, silencios familiares y sacrificios que muy pocos llegaron a imaginar. Liliana Arriaga nació en México en una familia humilde, lejos del lujo y de las oportunidades que suelen rodear a las futuras estrellas de la televisión. Su infancia estuvo marcada por las limitaciones económicas y por una realidad que la obligó a madurar antes de tiempo. Mientras otros niños soñaban con juguetes o vacaciones, ella aprendía a sobrevivir observando los sacrificios diarios de sus padres, quienes luchaban constantemente para mantener unido el hogar. Desde pequeña, Liliana mostró una personalidad distinta. Era inquieta, observadora y poseía una facilidad extraordinaria para imitar voces, gestos y comportamientos de las personas que veía a su alrededor. En las reuniones familiares, hacía reír a todos sin proponérselo. Aquella habilidad natural para transformar el dolor en humor comenzó como un mecanismo de defensa mucho antes de convertirse en una profesión. Pero detrás de las risas había una niña sensible. Personas cercanas a su entorno recuerdan que Liliana no tuvo una infancia completamente feliz. Existían discusiones constantes dentro del hogar, tensiones económicas y momentos difíciles que la marcaron profundamente. Muchas veces, el humor se convirtió en su refugio emocional. Reír para no llorar. Hacer reír para ocultar el miedo. Durante su adolescencia, las dificultades no desaparecieron. Mientras muchas jóvenes soñaban con estudiar o construir una vida tranquila, Liliana comenzó a enfrentarse a responsabilidades que no correspondían a su edad. La necesidad económica la obligó a trabajar desde muy joven. Hizo pequeños empleos, ayudó en distintas actividades y poco a poco empezó a entender que la vida no le regalaría absolutamente nada. Sin embargo, fue precisamente en medio de esas dificultades donde nació su verdadera fortaleza. Liliana descubrió que tenía un talento especial para conectar con la gente. En cualquier lugar donde estuviera, terminaba convirtiéndose en el centro de atención gracias a su espontaneidad. Sus amigos comenzaron a insistirle que debía dedicarse al entretenimiento, aunque en aquel momento ella veía ese sueño como algo imposible. Entrar al mundo artístico no fue sencillo. México estaba lleno de aspirantes, y las oportunidades eran escasas. Además, Liliana no encajaba en el perfil tradicional de las figuras femeninas que dominaban la televisión de aquella época. No tenía contactos importantes, ni dinero, ni influencias. Lo único que poseía era una personalidad auténtica y una determinación silenciosa que crecería con los años. Sus primeros pasos dentro del entretenimiento ocurrieron en escenarios pequeños, programas modestos y ambientes donde muchas veces no era tomada en serio. En más de una ocasión, tuvo que soportar burlas, críticas y comentarios crueles sobre su apariencia física. Algunos productores consideraban que jamás podría triunfar en televisión, porque no representaba la imagen glamorosa que buscaban las cadenas. Pero Liliana entendió algo fundamental. Precisamente aquello que otros consideraban un defecto podía convertirse en su mayor fortaleza. Con el paso del tiempo comenzó a construir un personaje inspirado en la realidad popular mexicana, en las mujeres olvidadas por la sociedad, en los barrios humildes, y en las personas que sobreviven entre problemas, decepciones y carencias. Así nació poco a poco La Chupitos, el personaje que terminaría cambiando su vida para siempre. Sin embargo, muy pocos saben que detrás de las necesidades de La Chupitos existían experiencias personales profundamente dolorosas. Liliana había observado durante años el sufrimiento de muchas mujeres cercanas a su entorno. Madres abandonadas, familias rotas, adicciones, violencia verbal y hombres ausentes. Todo eso terminó reflejándose indirectamente en el personaje que más tarde haría reír a millones. A pesar de las dificultades, nunca abandonó completamente sus sueños.
Había noches en las que regresaba a casa agotada, cuestionándose si realmente valía la pena seguir luchando. En ocasiones sintió vergüenza, frustración e incluso miedo al fracaso. Pero cada caída parecía fortalecer aún más su carácter. Su entorno familiar también jugó un papel importante en su personalidad. Aunque existieron tensiones y momentos dolorosos, Liliana aprendió el valor de la resistencia emocional. Aquella mezcla entre sufrimiento y humor terminó moldeando la esencia de la mujer que años después conquistaría la televisión mexicana. Lo más impactante es que, mientras el público veía a una mujer divertida y escandalosa sobre el escenario, en privado Liliana seguía enfrentando inseguridades profundas. El personaje comenzó a crecer mucho más rápido que la persona real. Poco a poco, la línea entre Liliana y la Chupitos empezó a desdibujarse. Y aunque el éxito todavía parecía lejano en aquella etapa de su vida, algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. La niña tímida y vulnerable de origen humilde estaba comenzando a convertirse en una mujer dispuesta a enfrentarse a una industria cruel, competitiva y muchas veces despiadada. Sin saberlo, aquellos años difíciles estaban preparando el terreno para el enorme fenómeno mediático que llegaría después, pero también para las heridas emocionales, las polémicas y las confesiones dolorosas que décadas más tarde terminarían dando sentido a una frase que conmocionaría a todos. No puedo más. Cuando Liliana Arriaga apareció por primera vez en televisión nacional interpretando a La Chupitos, pocos imaginaron que aquel personaje extravagante terminaría convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la comedia mexicana. Lo que comenzó como una propuesta arriesgada y diferente, terminó transformándose en un fenómeno cultural que cruzó fronteras y marcó a toda una generación. En una industria dominada por figuras cuidadosamente producidas, maquillaje perfecto y personajes femeninos tradicionales, Liliana rompió todas las reglas. La Chupitos era irreverente, vulgar para algunos, caótica y completamente impredecible. Su apariencia desaliñada, su voz exagerada y sus ocurrencias espontáneas conectaron de inmediato con un público que estaba cansado de la televisión artificial. El éxito no llegó de la noche a la mañana, pero una vez que comenzó, fue prácticamente imposible detenerlo. Las primeras apariciones importantes de Liliana en programas de comedia comenzaron a llamar la atención de productores y televidentes. Su estilo era distinto a todo lo que existía en ese momento. Mientras otros artistas seguían guiones rígidos, ella improvisaba, reaccionaba naturalmente y convertía cualquier situación en un momento cómico inolvidable. Muy pronto, el personaje empezó a ganar popularidad en todo México. Los espectadores repetían sus frases, imitaban sus gestos y esperaban ansiosamente sus participaciones en televisión. Lo que más sorprendía era la capacidad de Liliana para hacer reír a personas de distintas edades y clases sociales. Su humor nacía de situaciones cotidianas que millones de mexicanos reconocían perfectamente. Con el paso del tiempo, La Chupitos dejó de ser solamente un personaje televisivo para convertirse en un fenómeno popular. Liliana comenzó a llenar teatros, participar en giras nacionales y aparecer constantemente en programas de alto rating. Su presencia garantizaba audiencia. La fama empezó a cambiar radicalmente su vida. Después de tantos años de carencias económicas y lucha constante, Liliana finalmente pudo darle estabilidad a su familia. Comenzó a viajar, conocer celebridades importantes y compartir escenario con algunos de los comediantes más reconocidos de América Latina. Para alguien que había crecido entre dificultades, aquella nueva realidad parecía casi imposible de creer. La televisión mexicana la recibió como una figura imprescindible de la comedia popular. Su autenticidad se convirtió en su sello personal. Mientras muchas celebridades construían una imagen distante, Liliana mantenía un lenguaje cercano, sencillo y completamente natural. El público sentía que seguía siendo una de ellos. Esa conexión emocional fue precisamente lo que fortaleció todavía más su carrera. Con el auge de los programas humorísticos, La Chupitos se convirtió en una invitada habitual de importantes producciones televisivas. Su popularidad creció también fuera de México.
especialmente entre comunidades latinas en Estados Unidos, donde el personaje logró enorme aceptación. Los escenarios internacionales comenzaron a abrirse para ella. Liliana realizó presentaciones en diferentes ciudades estadounidenses, llevando su humor a miles de inmigrantes mexicanos y latinoamericanos que encontraban en ella una representación auténtica de sus raíces populares. Muchos espectadores afirmaban sentirse identificados con la lucha, el lenguaje y las experiencias que el personaje reflejaba. Aquellos años fueron, sin duda, la etapa más brillante de su carrera. Los contratos aumentaban, las entrevistas se multiplicaban y los medios la buscaban constantemente. El personaje se había convertido en una máquina de generar audiencia. Incluso personas que no consumían habitualmente programas de comedia conocían perfectamente a La Chupitos. Sin embargo, la fama también comenzó a traer consecuencias inesperadas. Con el enorme crecimiento mediático, llegaron las primeras críticas. Algunos sectores acusaban a Liliana de promover un humor ofensivo o vulgar. Otros consideraban que el personaje caricaturizaba ciertos problemas sociales relacionados con el alcoholismo y la marginalidad. Pero mientras las críticas crecían, también lo hacía el cariño del público que la defendía apasionadamente. Y es que para millones de personas, La Chupitos no era simplemente una mujer borracha haciendo chistes. Era una representación exagerada de las heridas sociales que muchos preferían ignorar. Detrás del humor existía una realidad dolorosa sobre pobreza, abandono, discriminación y sufrimiento emocional. Liliana entendía perfectamente esa dualidad. Por eso defendía constantemente a su personaje, asegurando que la comedia también podía reflejar verdades incómodas. Su capacidad para convertir el dolor cotidiano en carcajadas fue precisamente lo que hizo tan poderoso su impacto cultural. Durante esos años de gloria, recibió múltiples reconocimientos dentro del entretenimiento popular mexicano. Aunque no siempre fue premiada por las grandes instituciones artísticas, el verdadero reconocimiento llegaba directamente del público. Su nombre era ovacionado en teatros, programas y eventos masivos. Pero mientras la fama crecía hacia afuera, internamente comenzaban a aparecer las primeras señales de desgaste emocional, la presión de mantenerse vigente, las largas jornadas laborales y el peso de interpretar constantemente a un personaje tan intenso empezaron a afectar profundamente a Liliana. Había días en los que sentía que la gente ya no veía a la mujer real detrás del maquillaje y de las bromas. Poco a poco, el personaje comenzó a consumir gran parte de su identidad personal. Las entrevistas dejaron de ser sobre Liliana Arriaga y comenzaron a girar únicamente alrededor de La Chupitos. Su vida privada desaparecía detrás del fenómeno televisivo. Y aunque el éxito económico y profesional era enorme, emocionalmente empezaban a abrirse heridas silenciosas que nadie alcanzaba a ver. Aún así, ella seguía sonriendo frente a las cámaras, seguía haciendo reír, seguía ocultando el cansancio. Porque en el mundo del espectáculo existe una regla cruel. Mientras el público se divierta, nadie pregunta cuánto dolor existe detrás de una sonrisa. Mientras el público veía a Liliana Arriaga triunfar en escenarios y programas de televisión, detrás de las cámaras existía una mujer profundamente agotada emocionalmente. La fama le había dado reconocimiento, estabilidad económica y el cariño de millones de personas, pero también le había arrebatado algo que para ella era todavía más importante: la tranquilidad personal. Con el paso de los años, Liliana comenzó a descubrir que el éxito profesional no siempre garantiza felicidad en la vida privada. Las largas giras, las grabaciones constantes y la presión de mantenerse vigente comenzaron a afectar profundamente sus relaciones personales. Muchas veces debía pasar semanas lejos de casa, sacrificando momentos familiares importantes por cumplir compromisos laborales. Mientras el personaje de La Chupitos crecía cada vez más, la mujer detrás del maquillaje comenzaba a sentirse cada vez más sola. Quienes han seguido de cerca su historia saben que Liliana siempre fue muy reservada respecto a su vida sentimental. A diferencia de otras celebridades que exponían públicamente cada detalle de sus romances, ella prefería guardar silencio. Sin embargo, con el tiempo empezaron a surgir rumores sobre relaciones complicadas, decepciones amorosas
y heridas emocionales que jamás logró superar completamente. Personas cercanas aseguran que Liliana entregaba demasiado en el amor. Era una mujer intensa, protectora y extremadamente leal con quienes amaba. Pero precisamente esa entrega absoluta terminó provocándole enormes sufrimientos. En varias ocasiones, sintió que debía elegir entre su carrera y su vida personal, y casi siempre terminaba sacrificándose a sí misma. La fama también provocó conflictos familiares difíciles de manejar. El ritmo de vida dentro del espectáculo comenzó a generar distancias emocionales con algunos seres queridos. Había momentos en los que Liliana sentía que cargaba sola con demasiadas responsabilidades. Mientras millones de personas la admiraban en televisión, en privado enfrentaba discusiones, tensiones y silencios dolorosos. Uno de los aspectos más delicados de su vida fue el impacto que la fama tuvo sobre su rol como madre y mujer de familia. Aunque siempre intentó proteger a sus hijos y mantenerlos alejados de los escándalos mediáticos, el trabajo terminó absorbiendo gran parte de su tiempo y energía. Eso le provocó sentimientos profundos de culpa. En entrevistas y declaraciones indirectas, Liliana dejó entrever que muchas veces sintió que no podía estar presente en todos los momentos importantes de su familia. El público veía glamour y éxito, pero detrás de esa imagen existían noches de agotamiento, ansiedad y lágrimas silenciosas que nadie imaginaba. La situación empeoró conforme pasaban los años. El personaje de la Chupitos comenzó a convertirse en una prisión emocional. Muchas personas esperaban que Liliana fuera divertida todo el tiempo, incluso fuera de los escenarios. La presión psicológica de mantener constantemente esa energía comenzó a desgastarla profundamente. Además, dentro del medio artístico enfrentó situaciones de humillación y discriminación que durante mucho tiempo prefirió callar. Algunos productores y figuras del entretenimiento minimizaban su talento, asegurando que el éxito del personaje era temporal o que su humo no tenía valor artístico real. Esos comentarios la hirieron más de lo que muchos imaginaban, porque detrás de cada chiste existía una mujer que había luchado toda su vida para ser tomada en serio. En el terreno sentimental, los rumores sobre relaciones tóxicas y desilusiones amorosas comenzaron a perseguirla durante años. Aunque nunca confirmó públicamente muchos de esos episodios, personas cercanas afirmaban que Liliana había sufrido profundas traiciones emocionales. Y quizá lo más doloroso era que muchas veces debía ocultar ese sufrimiento para seguir trabajando frente a las cámaras. Había días en los que llegaba destruida emocionalmente a los programas, pero aún así tenía que salir al escenario y provocar risas. El público jamás imaginaba que detrás de aquellas bromas existía una mujer rota por dentro. Con el tiempo, la presión acumulada empezó a afectar también su salud emocional y física. El cansancio, la ansiedad y el desgaste psicológico comenzaron a hacerse evidentes. Algunas personas cercanas notaban cambios en su comportamiento, momentos de tristeza profunda, agotamiento extremo y una sensación constante de vacío. Pero Liliana seguía adelante, porque sentía que no podía detenerse. Había construido toda una carrera alrededor de un personaje que siempre sonreía, siempre exageraba y siempre hacía reír. Admitir debilidad parecía imposible dentro de una industria donde las celebridades son constantemente juzgadas. Lo más duro fue descubrir que algunas personas que ella consideraba cercanas comenzaron a alejarse en los momentos más difíciles. La fama atrae admiradores, pero también relaciones interesadas. Y cuando los problemas personales comenzaron a aparecer, Liliana entendió que no todos los que la rodeaban realmente la querían. Esa decepción terminó marcándola profundamente. Poco a poco, comenzó a encerrarse más en sí misma. Aunque seguía trabajando y manteniendo su imagen pública, emocionalmente estaba cada vez más cansada de fingir fortaleza. Fue entonces cuando empezaron a surgir las primeras confesiones indirectas, frases llenas de tristeza, mensajes ambiguos, silencios extraños en entrevistas, miradas que ya no reflejaban la misma alegría de antes. Muchos seguidores comenzaron a sospechar que algo grave estaba ocurriendo detrás de la sonrisa de la Chupitos. Había un dolor acumulado que ya no podía esconderse completamente. Y con el paso del tiempo, esa presión emocional terminaría explotando de una manera que paralizaría a millones de personas.
porque finalmente Liliana Arriaga llegaría al límite. Durante décadas, Liliana Arriaga construyó una imagen pública basada en el humor, la irreverencia y la fortaleza emocional. Para millones de personas, ella representaba la capacidad de reír incluso en medio de las peores dificultades. Nadie imaginaba que detrás de aquella mujer escandalosa y aparentemente invencible, existía una batalla interna que llevaba años destruyéndola lentamente. Pero todo cambió cuando finalmente llegó la frase que estremeció a sus seguidores. No puedo más. Aquellas palabras no fueron simplemente una expresión de cansancio. Para muchos, fueron la confirmación definitiva de algo que el público llevaba mucho tiempo sospechando. Liliana Arriaga había soportado demasiado dolor durante demasiados años. La presión de la fama, los problemas personales, las decepciones amorosas y el desgaste emocional habían terminado acumulándose hasta llevarla a un límite peligroso. Personas cercanas comenzaron a revelar que la actriz atravesaba una de las etapas más difíciles de toda su vida. Por primera vez en muchos años, Liliana comenzó a sentir el rechazo de una parte del público. Y eso la golpeó profundamente, porque detrás de cada crítica existía una mujer que había dedicado toda su vida a hacer reír a los demás, incluso cuando ella misma estaba rota emocionalmente. También comenzaron a salir a la luz tensiones internas dentro del medio artístico. Personas cercanas al espectáculo insinuaron que Liliana había enfrentado conflictos profesionales, malos tratos y momentos de enorme frustración que durante mucho tiempo decidió guardar en silencio para proteger su carrera. Algunos afirmaban que había sido utilizada por productores que solo buscaban audiencia sin preocuparse por el desgaste humano detrás del personaje. Otros aseguraban que el ambiente competitivo de la televisión mexicana terminó afectando gravemente su estabilidad emocional. Y mientras todo eso ocurría, Liliana seguía intentando mantenerse firme frente al público. Pero ya era demasiado tarde. La máscara comenzaba a romperse. Muchos seguidores recordaron entonces algo que había acompañado toda su carrera. El personaje de La Chupitos siempre escondía tristeza detrás de las risas. Aquella mujer exagerada, aparentemente descontrolada y cómica, en realidad representaba a personas heridas, abandonadas y emocionalmente destruidas. Tal vez por eso el personaje conectó tan profundamente con millones de personas. Porque sin darse cuenta, Liliana estaba mostrando parte de su propio dolor sobre el escenario. Eso provocó una enorme ola de apoyo entre sus seguidores. Miles de personas comenzaron a defenderla públicamente, recordando todo lo que había aportado a la comedia mexicana. Muchos aseguraban que Liliana merecía respeto por haber abierto camino en una industria extremadamente difícil para las mujeres comediantes. Porque más allá de las polémicas y críticas, nadie podía negar algo evidente. Liliana Arriaga logró convertirse en un símbolo popular dentro del entretenimiento latinoamericano. Su personaje trascendió generaciones. Sus frases quedaron en la memoria colectiva. Y su historia terminó convirtiéndose en el reflejo de una realidad dolorosa que viven muchas figuras públicas. Mientras el público disfruta del espectáculo, pocas personas se preguntan cuánto sufrimiento existe detrás de la fama. Hoy, a sus 64 años, Liliana parece mirar su vida con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber sobrevivido a una industria despiadada. Tristeza por todo lo que perdió en el camino, porque el éxito tuvo un precio enorme, y aunque cometió errores, enfrentó críticas y atravesó momentos oscuros. También dejó una huella imposible de borrar en la televisión mexicana. Quizá esa sea la mayor verdad detrás de toda esta historia. Liliana Arriaga no fue perfecta. Se equivocó, sufrió, cayó demasiado tiempo, pero aún así, logró algo que muy pocos artistas consiguen: hacer reír a millones de personas mientras luchaba silenciosamente contra sus propias heridas. Y tal vez por eso, incluso después de las polémicas, del cansancio y de las lágrimas, el público sigue viéndola como una figura auténtica. Porque detrás de La Chupitos nunca hubo solamente comedia. Había una mujer real intentando sobrevivir.